proyecto de ley de la tarde. 6:09 de la tarde, Gobierno de la Tarde de la Comunicación Interactiva en República Dominicana, El Estandarte. Tal y como prometimos al inicio del espacio, contamos con la participación en la entrevista central el día de hoy de un joven político que ya no es promesa, sino que es realidad, pero sobre todo que es ejemplo de lo que es la superación en base al talento y a lo que es el activismo denodado dentro de las filas de su partido. Él es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente por su talento, sino por su trabajo consistente, sin haber sido el hijo de, el sobrino de o el mandado de, sino por lo que es la apertura que ese partido le da a la juventud dominicana. Con nosotros el secretario general del PLD, Johnny Pujols. Johnny, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchas gracias, gracias por esa introducción. La que te mereces, hermano. Sí, gracias. Y bueno, un honor estar aquí, además entre hermanos, más que amigos, hermanos, gente que yo quiero mucho. Para mí es me siento a gusto. Johnny, tomo inmediatamente la reflexión fundamental. Vienes de la rueda de prensa acabadita de salir del orden del Partido de la Liberación Dominicana, en donde han dado respuesta a lo que es la invitación del presidente Abinader y dicen que ha sido ineficaz, ha sido politiquero el manejo del tema migratorio en República Dominicana y que no se debe defender la patria maltratando al prójimo. ¿Qué es básicamente lo que quieren decir con esto desde el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, lo primero, el objetivo de la rueda de prensa es dar a conocer que el Partido de la Liberación Dominicana está dispuesto a ir al diálogo y a participar en la discusión del pacto. Esa es la noticia más importante. Y evidentemente el PLD tiene una posición con respecto al tema migratorio, tiene su propia mirada del problema migratorio y tiene cosas que aportar porque es un partido que gobernó 20 años y somos un partido opositor, por lo tanto tenemos una mirada crítica respecto al problema migratorio. Y dentro de esa mirada crítica, pues evidentemente hay errores, hay fallos en la política migratoria que nos han puesto en la situación en la que nos encontramos actualmente. El descuido de la frontera y luego la reacción en muchos casos desde el punto de vista político oportunista del gobierno para enfrentar situaciones de coyuntura, como cuando tuvimos el escándalo con el tema del río, que se habló de movilizar militares, y siempre se dice un año y en otro que la frontera está sellada, pero cada día vemos menos control. Y entonces luego medidas que también nosotros hemos cuestionado, como tratar de resolver el problema que usted tiene, el control que usted tiene que tener en la frontera, tratar de ponerlo en los hospitales, eso es totalmente contraproducente, inhumano, innecesario. En este sentido, licenciado, le agradecemos por estar aquí. ¿Cuál sería la línea de ustedes frente a esta convocatoria? ¿Cuáles consideran ustedes que serían las medidas que apoyarían? ¿Cuáles nuevas medidas ustedes entenderían que va a sugerir? El presidente Abinader dio 15, entiendo que de medidas estamos sobrados, pero ¿cuáles quizás serían las nuevas sugeridas? Porque usted dice, y no deja de tener razón en gran parte, que la mayoría son reactivas y mediáticas. Bueno, hay de esas 15 que se propusieron ahora, hay 9 aproximadamente que tuvieron en el pacto, en la solicitud, en la propuesta de pacto que hubo anteriormente, el anterior, 2022-2023. Correcto. Y nosotros en el documento que presentamos hablamos primero de utilizar más tecnología para identificar, para regular a los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. Es un problema realmente complejo porque una parte de nuestra industria y de nuestros sectores productivos utilizan mano de obra extranjera. Y nosotros tenemos que hablar con la verdad en ese sentido. Entonces, de lo que se trata es de regular y controlar esos flujos migratorios que ocurren en todos los países y que en muchos casos son necesarios. Y segundo, tener una política efectiva para cuidar y resguardar la frontera y la integridad territorial. Porque ahí no está solamente el problema de la migración ilegal, sino el problema de la trata de personas, de las bandas que operan con el dolor humano, que eso nosotros deberíamos perseguirlo. Así es. Y ser mucho más estrictos en ese sentido. Así es. Porque muchas de esas bandas operan con dominicanos. Claro. ¿Sí? Con dominicanos, no son extranjeros los que se ponen a hacer negocios con la migración ilegal haitiana, pero también está el problema del tráfico de armas, del tráfico de drogas, o sea, es mucho más complicado que solamente la migración irregular. Así es. Secretario, un honor tenerlo con nosotros. Gracias, el honor es mío, hermano. El trabajo que están desarrollando desde el Partido de la Liberación Dominicana.
Bueno, entonces, dos preguntas rápidas. Hoy tenemos una encuesta que es si deberían de ir todos los líderes de oposición juntos, no separados, sino juntos, a discutir este tema. Y yo decía en mi comentario que era un sí condicionado, un sí en el que no sea una imposición de temas, sino consensuarlo. Ya ustedes han dado sus propuestas. Entonces, si usted entiende de que no habría ningún inconveniente de que los líderes se reúnan todos juntos y no por separado. Eso es una. Dos. Hemos visto de que en el Partido de la Liberación Dominicana hay, según se sabe, 3 aspirantes, o vamos a decir así, para una consulta. Y vemos que el secretario jurídico José Dantes establecía algo, lo cual difería de lo que él comentó en el 2022. Y luego entonces, hoy él establece de que ese comentario, él dice en su tuit, él dice, bueno, no... mis opiniones personales, políticas y legales las debato de frente en instancias partidarias. ¿Qué ha pasado con estos aspirantes? Solamente vemos que está Francisco Javier. ¿Qué está sucediendo ahí en este momento? Bueno, sobre la primera pregunta, es importante que nos demos cuenta de que ha habido 2 invitaciones. El presidente de la República primero invitó al liderazgo opositor, a los partidos políticos, especialmente al PLD y a la Fuerza del Pueblo, a que participaran en la construcción de un pacto ante la migración irregular, ilegal haitiana. Y a eso hemos respondido. El día de ayer, en la semanal, el presidente dijo que está en disposición de dialogar con los expresidentes de la República. Mencionó al presidente Danilo Medina, al presidente Leonel Fernández y al presidente Hipólito Mejía. Uno no debe hablar por ellos. Yo creo que son dos escenarios distintos. Los presidentes tienen cosas que decir, que aportar, porque dirigieron el país, tienen miradas sobre el problema migratorio. Es un ejercicio que puede ser interesante, pero le corresponde a ellos hablar por eso. En el caso de los partidos, pues las direcciones de los partidos han ido más o menos fijando posición. Nosotros fijamos la posición el día de hoy, aunque adelantamos parte de esa posición en la reunión del comité político pasada, en la que dijimos que estábamos abiertos al diálogo de entrada. Licenciado. Perdón, sí. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros tenemos varios compañeros y potencialmente compañeras que tienen intenciones o que tienen proyección presidencial, que o la gente lo ha dicho o ellos han dicho abiertamente que tienen algún nivel de aspiración. Y eso es bueno. Es positivo para un partido tener gente que aspira y que apuesta a ese partido y que cree que puede representarlo en la boleta presidencial. Lo que hemos dicho en otros momentos, en otras ocasiones, es que todos tienen que comprender que el partido va adelante y los candidatos van detrás, que el partido es el instrumento y es más importante que cualquier candidato, y por lo tanto tienen que ir detrás del partido. Y de hecho, electoralmente, demográficamente el partido marca mejor que todos los candidatos como partido, ¿verdad? Como organización, y por lo tanto tenemos que proteger esa organización y la unidad de nuestra organización. Lo que expresó el compañero José Dantes en el tuit es que él sus posiciones las presenta en el organismo, que él no había hecho declaraciones a la prensa. Y por lo menos así me lo hizo saber en una llamada. Pero el comité político dio una prórroga, dio una prórroga para que depositaran la carta en la que tenían el interés de poder ser eventualmente candidato presidencial. Y en esa carta hay una persona que ahora no reconozco el nombre y por eso pido disculpas, pero otro Francisco Javier. Los otros, eso quiere decir de que no tienen interés de ser entonces aspirantes presidenciales. Todavía hay un proceso que se está corriendo, hay una convocatoria del Comité Central, los plazos todavía están abiertos y hay una comisión que está trabajando. La unidad es un camino, eso se va construyendo, no es algo que cae automáticamente. Yo creo que no se debe caer en extremos como pensar que la unidad no es posible o como pensar que la unidad implica inmovilizar el partido o que no tenga capacidad de actuar o de buscar un camino de acuerdo a su propia conveniencia. Yo creo que en el medio de esas dos posiciones podemos encontrar un camino. Sin embargo, secretario, en la semana pasada nosotros entrevistamos al vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo. Él nos dio como la primicia de esa reunión que tuvo el comité político. Él hablaba, ya estamos todos de acuerdo, todo está bien. Pero yo insisto en lo que preguntaba Robert y de hecho insisto en que parece que hay una gran parte, y hoy salió en un editorial de un periódico de amplia circulación, que hay una gran parte del comité político que está en desacuerdo con que se haga la consulta para elegir el candidato presidencial este año. ¿Es así eso o no? ¿O es sobre eso que están tratando de ponerse de acuerdo? En el comité político se comunican las decisiones, no las posiciones individuales de sus miembros. Eso es importante que todos los compañeros lo recuerden. Por lo tanto, la decisión del comité político es una convocatoria del comité central.
Luego hay una comisión que está trabajando para que los procesos que tengamos que llevar a cabo para seleccionar el o la aspirante presidencial o la candidata o el candidato presidencial en el momento que corresponda, se haga garantizando la mayor unidad posible y el consenso posible. Pero esa convocatoria del Comité Central, para que la gente tenga la información, digamos, ¿es para decidir eso, para definir esa modalidad o para elegir al candidato? No, es para aprobar las personas que aspiran a la presidencia de la República. Recuérdense que estatutariamente es el Comité Central el que decide cuáles son las personas, aprueba la lista de aspirantes presidenciales. Eso es una atribución estatutaria que tiene el Comité Central y por lo tanto es el objetivo fundamental de la convocatoria. Pero entonces en base a eso será en lo que ya han manifestado, que son dos. Lo que pasa es que el plazo no está cerrado porque el Comité Central se reúne el 8 de junio. O dieron una prórroga. Okay. Estamos conversando con Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Al terminar este bloque, con tu venia, Johnny, vamos a abrir las líneas telefónicas para que el soberano, el pueblo dominicano, pueda interactuar contigo y hacerte directamente las preguntas que entiende pertinentes. Joselito. Secretario, buenas tardes. El Partido de la Liberación Dominicana ha definido una línea organizativa y electoral, una mirada a lo interno para reorganizar todo lo que es el día a día y sobre todo pues fortalecer la estructura partidaria. ¿Qué está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana en esa dirección con el tema de la línea organizativa y electoral? Un partido es la suma de sus dirigentes, pero también la forma como esos dirigentes interactúan. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos que necesitamos tener muchísimos miembros o determinado tipo de personas que sean los miembros del partido, pero la organización es un poco más allá que eso, es más que los miembros. Por eso el PLD pudo llegar al poder con menos de 20,000 militantes, porque un partido también es su cultura, son sus prácticas, es el discurso que tiene. Eso es muy importante y por eso nosotros, incluso desde la aspiración a la Secretaría General, veníamos hablando de la necesidad de transformar esa práctica y esa cultura institucional. Una parte de esa transformación fue aprobada en el Congreso, fue aprobada como la nueva línea organizativa y electoral que implicaría primero reorganizar nuestras estructuras, sincerarlas. Nosotros no necesitamos tener 2 millones de miembros, ningún partido necesita tener eso y ningún partido en este país tiene esa cantidad de miembros. Generalmente nos hablamos mentira en los partidos cuando hablamos de esa cantidad de membresía. Es un pequeño grupo de personas que realmente asumen la responsabilidad de política y tiene que ser así, porque la política es una actividad seria para la gente que quiere militar y que le quiere dedicar tiempo y asumir el sacrificio que implica estar en la actividad política. Y además hay que irse preparando en ese camino. La política forma también la práctica política. Y esa línea organizativa y electoral, primero viene de una auditoría de la militancia del partido y segundo, de organizarla en torno a los recintos y colegios electorales, porque ahí es que se da la batalla electoral y segundo, porque ahí es que está organizado el pueblo dominicano y es con el pueblo que tenemos que interactuar. Y en otro orden, pues comenzar a ponerle tarea a la militancia. ¿Quién es un militante? El que tiene tareas en la mano y hace cosas por el partido. El otro es un simpatizante, aunque le digamos miembro. Y esa es la verdad, es un elector. Es una gente que va a votar por ti, que cree que tú tienes que volver al poder o que tiene que ser el que gane un proceso electoral en cualquier nivel. Entonces, para nosotros es fundamental que la militancia tenga prácticas de formación, prácticas de financiamiento del partido, prácticas de comportamiento democrático, prácticas de defensa de las comunidades y de asumir los problemas que tienen las comunidades. Es decir, de asumir las banderas del pueblo dominicano. Y para nosotros esa es la construcción real de un partido político. Y cuando hablamos de la refundación del PLD, implica retomar ese camino. Johnny, como secretario general, antes de abrir las líneas telefónicas, hay algo que quiero rescatar de ti, porque estás calzando las botas de José Tomás Pérez, de Lidio Cadet, de Reinaldo Pared, y tienes definitivamente una nueva visión de hacer política. El presidente Abinader ha convocado un tema de un diálogo, pero primero llama a la oposición a no ser presagiadores de desastres. El PLD, me acabas de decir, que dice que no se opone a participar, pero le dice que es improvisador e inhumana la acción del presidente o del gobierno en el marco migratorio. Si pudieras hablar con el presidente Abinader, quien está a punto de girar una comunicación formal a Danilo Medina para que este tema, que es de interés nacional más que de colores, y esto pudiera surtir efecto para que se dé esa convocatoria de unidad, ¿cómo debería, según tu punto de vista, de redactar Luis Abinader o cruzar la invitación al PLD? Primero, Khalil, nosotros no nos hemos referido al presidente de la República, nos hemos referido a la política migratoria del gobierno, y es importante que
entre todos ayudemos a elevar la calidad del debate público, porque a veces personalizamos las críticas y a veces nos sentimos mal por las críticas, que es necesaria, y no se le puede pedir, yo lo dije en la rueda de prensa anterior del CP, no se le puede pedir a un partido opositor que no tenga una mirada crítica, porque ese es su rol, esa es su tarea fundamental, y eso significa ser oposición. Entonces, el presidente sí se refirió a la oposición como presagiadora de... Nosotros en el momento que lo hizo pedimos respeto para la oposición. Igual dijimos que había que elevar la calidad del debate. Nosotros nos cuidamos mucho de no personalizar ni hacer acusaciones vanas. Yo creo que hay suficiente fragmentación ahora en el escenario político electoral para nosotros contribuir a eso. Ahora, nosotros sí nos reservamos el derecho de plantear críticas a las políticas públicas del gobierno, incluso de plantear alternativas posibles, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, con respecto a la invitación, el partido ya recibió una invitación formal, por eso respondimos diciendo que sí. El presidente Medina. Pero la invitación al presidente, pues estamos a la espera de que llegue. ¿Cómo debería ser para que surta el efecto que todos deseamos? En mi opinión, aunque de nuevo, yo no puedo hablar por el presidente Danilo Medina, no me corresponde, ni por los demás presidentes que fueron, que van a ser invitados. Yo creo que debe ser individual, y creo que los presidentes tienen muchas cosas que decir, porque cada uno, al dirigir el país, tiene una experiencia, tiene una mirada del proceso migratorio, o sea que pudiera ser positivo. Vamos a ver, el soberano, el pueblo dominicano, su pregunta a Johnny Pujol, secretario general del PLD. Sí, buenas tardes. Hola. Yo me alegro de escuchar a jóvenes como Johnny Pujol, Juan Ariel del PLD, del PRM, Yayo Sandro Martón, Juanito Gandón, de la Fuerza del Pueblo, Natanael Concepción, Juan Fernández, y eso para mí, yo no soy político. Excelente. Me siento... Su pregunta. Me siento muy bien escuchando. Entonces, escuchando al joven Pujol, quiero hacerle una pregunta, porque no te interpreto que es una historia, una persona sincera y honesta. No para convencerte, sino para que lo considere. Creo, amigo Pujol, que ustedes en el PLD tienen como una quinta columna, tienen algunos caballitos del Troya. Lo escucho por la radio. Eso no fue una pregunta, fue como una afirmación. Gobierno de la tarde, hable su pregunta a Johnny Pujol, secretario general del PLD. Los caballitos de Troya. Buenas tardes. Sí. Hola. Miren, a Johnny, yo me pregunto, ¿cómo un partido que está viviendo en las encuestas 6% y un partido que no tiene a Balaguer detrás, ni a Leonel Fernández, como un hombre contractual política, ¿cómo ustedes creen que pueden llegar a un objetivo de poder en una situación como la que ustedes tienen actualmente? Bueno, una pregunta interesante. No, lo primero es que nosotros no marcamos ese número que él dice. Yo creo que él debería ver las encuestas. Igual el PLD tiene un gran desafío. Eso no significa que tengamos que cerrar los ojos ni negarnos a esa realidad. Yo creo que lo importante de un partido es que de nuevo asuma el discurso de la gente, los problemas fundamentales que tiene la población. Yo también pienso que los políticos y los partidos tienen que comprometerse con determinadas ideas, porque a veces nada más nos centramos en el asunto electoral, en el inmediatismo, en los problemas que tenemos internamente, en los problemas de estructura o de candidaturas. Yo creo que eso no es suficiente. La gente, esos son problemas que nos interesan a nosotros en los partidos y que le interesan a los medios de comunicación, más nada. La población tiene otro tipo de problemas y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Por eso el 36% no está con ningún partido. Gobierno de la tarde, hable su pregunta a Johnny Pujol, secretario general del PLD. Buenas tardes. Hola. Tony Pujol, ¿qué piensan ustedes hacer en el PLD para detener la avalancha de dirigentes importantes de ese partido que están poniendo su renuncia? Ay, mi madre, Johnny. Yo no he recibido ninguna renuncia reciente de dirigentes del partido, pero de nuevo, al margen de eso, yo creo que lo más importante son la gente que tienen deseo de construir y de hacer política y que ingresan, porque también así ingresan todos los días. Nosotros recientemente hemos hecho juramentación y vamos a seguir haciendo, y tener una mirada que no promueve el transfugismo ni que promueve la canibalización. A la gente del chat también, del live de la Z101, que haga su pregunta a Johnny Pujols, secretario general del PLD. Dos últimas de este bloque. Gobierno de la tarde, hable. Buenas tardes, Santiago, bastante de Miami, Florida. Epa, Miami, la capital del sol. Tu pregunta para Johnny.
Johnny, permíteme que difiero de que no debe de ser individual, pero además no se puede sacar nada de un equipo que no ha resuelto nada, que se han ponchado todos. Todos esos que están invitando ahí no han hecho ninguno. Es también una afirmación. Aproveche su turno, compañeros, para su pregunta. Gobierno de la tarde, última de esta tanda, Johnny Pujols. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Fali? Bien, contento de escucharte. Tu pregunta para Johnny. Que me encanta. Oye, te voy a decir algo, este niño, el que está ahí, el joven que está ahí. Johnny Pujols. Yo no sé cuántos años tiene, pero yo considero que aquí las personas, jóvenes, con quien sea, debemos unirnos todos, porque, señor, este país es nuestro. Porque esto es una colonia del otro país, o sea, y Haití es lo que es un parásito que se quiere aplicar de nosotros. Estamos cansados ya. Ahí lo dijo. Antes de irnos a la pausa, Johnny, y con esto volvemos nuestra vez con otra ronda de preguntas y el soberano del pueblo dominicano. Has dicho que la invitación debe de ser individual, pero si Luis Abinader invita a Leonel y dice que va, y Danilo, ¿iría también? ¡Llévatelo, Fariña!